Buenos días, alumnos del cuarto grado. El día de hoy vamos a ver el área de razonamiento verbal, ¿no? Y a continuar con nuestro tema anterior sobre analogías. ¿Ya? Por favor, en estos momentos escriban presente todos. Vamos a continuar con nuestro tema analogías, ¿no? Vamos a ver dos partes de analogías, que es la parte todo y la analogía objeto-función. Pero antes de empezar con las clases de analogías, ¿no? Continuando con el tema anterior, vamos a recordar un poquito qué son las analogías, ¿ya? Porque ese tema ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a recordar qué son las analogías. Las analogías son relaciones de semejanza que existen entre dos pares de palabras. En la clase anterior hemos visto las analogías de sinonimia y las analogías de antonimia. Si nosotros recordamos qué eran las analogías de sinonimia, tenía que ver un poquito con lo que eran los sinónimos, ¿no? Las palabras que tienen igual significado, ¿no? Como por ejemplo, el sinónimo de apretar es oprimir. Tienen igual significado. Y también las analogías de antonimia, ¿no? Que eran las palabras opuestas, que era lo contrario de los sinónimos, ¿no? Como por ejemplo, nuevo, viejo, seco, mojado. Y el día de hoy vamos a ver otra clase de analogía, que es analogías parte todo. Y también vamos a ver la analogía objeto-función. Empezamos primero con analogías parte todo. Así que atentos, chicos. Nos indican dependencia entre dos términos, los cuales guardan relación de forma que el primer término es una parte de un todo, donde el todo es un conjunto de la parte. A ver, volvamos a leer el concepto de analogías parte todo. Nos indican dependencia entre dos términos, ¿cierto? Los cuales guardan relación. Para poder formar una analogía, en este caso parte todo, ambos tienen, los dos términos tienen que guardar relación, de forma que el primer término es una parte de un todo. A ver, esa partecita, chicos. El primer término es una parte de un todo, donde el todo es un conjunto de la parte. Veamos algunos ejemplos. A ver, en el ejemplo número 1, ¿qué observan? Una uña, ¿verdad? Una uña. A ver, si nosotros todos en casita decimos y miramos la parte de nuestra mano, ¿ya? Primero la parte de nuestra mano. Dentro de la mano vamos a encontrar nuestros dedos, ¿cierto? Y dentro de los dedos hay una uña, ¿verdad? Si nosotros decimos que las analogías parte todo, la uña, que ustedes observan aquí, ¿no? ¿Es parte de quién? Es parte del dedo, ¿cierto? Uña es a dedo. ¿Recuerdan esos dos puntitos que nosotros explicábamos la clase anterior? Esos dos puntitos se leen es a, ¿no? Y estos cuatro puntitos que observan al costado del dedo, ¿cómo? Se lee en analogías como.
hoja, ¿no? Hoja, que es la parte de quién? De libro. Entonces, ¿cómo leemos la analogía? Uña es a dedo, como hoja es a libro. A ver, chicos, en la analogía, parte todo nos dice que ambos términos guardan una relación. El primer término, en este caso uña, es parte de un todo. ¿Parte de quién? Parte de dedo, ¿cierto? Donde el todo, en este caso el dedo, es un conjunto de la parte, en este caso de uña. Al igual sucede acá al costado. Hoja es la parte, y el todo es el libro, ¿cierto? La parte es solamente parte del todo, chicos, no olvidemos. Nosotros tenemos que también reconocer dentro de las analogías que analogía es parte todo. Ustedes primero tienen que ver, ¿no? Tienen que observar bien para poder determinar a qué clase de analogía pertenecen. Veamos otro ejemplo. A ver, aquí tenemos un segundo ejemplo. Si ustedes están en casita, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿no? Dicen, me voy a mi casa. Su casa es el todo, el total, es el conjunto. Pero dentro de su casa encontramos, ¿no? Lugares en que está dividida nuestra casa, ¿cierto? Está dividida en la sala, está dividida en cocina, está dividida en baño, en dormitorios, terraza, etcétera, ¿no? Porque el todo es la casa, pero la parte de tu casa, la parte puede ser la sala, puede ser la cocina, puede ser dormitorio, etcétera, ¿no? En este caso, tenemos o presentamos una analogía, ¿no? Donde la parte de la casa es la sala y el todo de la sala es la casa. Luego tenemos una imagen de un departamento, ¿no? De repente ustedes tengan familiares que viven en departamentos, ¿no? Entonces, a la parte de un edificio, porque el edificio es el todo, el conjunto, y la parte viene a ser el departamento, ¿cierto? Porque un edificio está compuesto algunos por 9, 10 departamentos a más, ¿no? Entonces, una parte del edificio viene a ser el departamento. Entonces, ¿cómo leeríamos? Sala, esa casa, como departamento es a edificio, ¿ya? No olvidemos, parte sala, todo casa, parte departamento y todo es el edificio. Siguiente ejemplo. A ver, chicos, ¿qué observan aquí en la primera imagen? Es una pata, puede ser una pata de mesa, puede ser una pata de silla, ¿no? Pero al costado tenemos una imagen de una mesa. Si nosotros decimos que la parte es la pata y el todo de esa pata es la mesa. En la siguiente imagen observamos un teclado, ¿cierto? Ustedes en casa también tienen una computadora, la gran mayoría, ¿no? La computadora no funciona mientras que nosotros no tengamos un teclado, ¿verdad? Para escribir. Por eso que decimos que el teclado es parte de la computadora. Como también puede ser, en vez del teclado, puede ser el CPU, ¿no? O el mouse, por decir, ¿no?
es parte de la computadora, ¿no? En este caso, hemos optado por poner la imagen de un teclado. Entonces, para leer nuestra analogía, quedaría de esta forma. Pata, esa mesa, como teclado es a computadora, ¿cierto? Ahí observamos que por cada analogía hay dos términos, la parte y el todo. Siguiente ejemplo. Tenemos como parte de la guitarra, tenemos las cuerdas. Y como el todo es la guitarra, o sea, ya el todo es completo del instrumento en este caso, ¿no? Luego tenemos el timón, que es parte del barco, ¿cierto? Es una pieza, es una parte del barco, ¿no? En este caso hemos elegido el timón. Se lee cuerda esa guitarra como timón es a barco, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí hemos aprendido lo que son analogías parte todo. Espero que haya quedado claro y de aquí al final me hacen alguna pregunta que ustedes tengan duda. Continuamos con analogías, objeto, función. A ver, la palabra objeto. Alguien me estará diciendo, mis objetos. Claro, objetos nos estamos refiriendo a cualquier cosa, ¿cierto? Una tijera, de repente por ahí me dice, Miss, un mueble también es un objeto. Excelente. Pero vamos a ver qué nos dice las analogías objeto-función. Nos dice, son aquellas donde una de las palabras es un objeto o persona. Escuchen bien, es un objeto o persona. Objeto o persona. Y la segunda es el uso o función que se le da. Es decir, parte que sirve el objeto. A ver, chicos, cuando nos referimos a objeto, acá en la analogía objeto-función, no solamente nos estamos refiriendo a un objeto cualquiera, puede ser también un mueble, una tijera, un lápiz, pero también puede ser una persona, como enfermera, maestro, chofer, etcétera, ¿cierto? Entonces nos dice, y la segunda, que es la función, en este caso, es la función que va a cumplir ese objeto o persona. El uso que cumple, ¿para qué sirve? ¿No? Es decir, la parte que sirve el objeto. Veamos ahora un ejemplo. A ver, nosotros en casita la mayoría tiene una brocha. En el caso de la brocha, viene a ser el objeto, ¿cierto? Porque la brocha es un objeto, ¿no? ¿Y cuál es su función de esa brocha? ¿Para qué sirve esa brocha? Sirve para pintar, ¿cierto? Para pintar las paredes, ¿verdad? Una linterna es el objeto. ¿Cuál será su función de la linterna? Alumbrar, dar luz, ¿verdad? En el caso que tenemos en casa, vamos a ver algún lugar oscuro, muchos usamos la linterna o cuando se va la luz también, ¿no? Entonces, recordemos que objeto-función, primero es el objeto y después la función que cumple cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta analogía se leería, brocha es a pintar, como linterna es alumbrar. Fíjense la diferencia que hay entre una analogía parte todo y una analogía objeto-función. Veamos otro ejemplo para que me entiendan.
¿no? Tenemos el objeto de un ventilador. ¿Y cuál será la función de ese objeto? ¿Cuál será la función de ventilar? Del ventilador va a ser la función ventilar, ¿cierto? A dar aire. Tenemos el peine como objeto. ¿Y cuál es la función del peine? ¿Para qué lo usas? Lo usas para peinarte, ¿cierto? Para peinar. Entonces, la analogía quedaría de esta forma. Ventilador es a ventilar, como peine es a peinar. A ver, observemos el ejemplo 3, ¿no? Tenemos un lápiz, que es el objeto. ¿Y para qué nos sirve el lápiz? ¿Qué uso nos da el lápiz? Que muchos de ustedes lo usan para hacer sus clases, ¿no? Entonces, su función de este lápiz es escribir. Y el borrador, que también la mayoría lo usa en casa, en este caso en casa, ¿no? Para borrar, ¿cierto? Me equivoqué, voy a borrar. Utilizamos nuestro borrador. Entonces, la función del borrador es borrar. Entonces, ¿cómo quedaría la analogía? Lápiz es a escribir, como borrador es a borrar. A ver, tenemos la imagen de un chofer. ¿Y cuál es su función de este chofer? A ver, los choferes, su función es manejar un auto, manejar un microbús, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros hablábamos de la analogía objeto-función, ¿no? Donde decíamos que son aquellas donde una de las palabras es un objeto o persona. Anteriormente, los ejemplos anteriores, estábamos hablando de objetos, ¿cierto? Pero en este caso ya se nos presentó un ejemplo de una persona, ¿no? También dentro de la analogía, objeto-persona está dentro del objeto-función. Entonces, chofer es a manejar, como maestra. La maestra, ¿qué hace? Enseña, ¿cierto? Por eso es chofer es a manejar, como maestra es a enseñar. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos terminado la parte teórica, ¿ya? Vamos a pasar vamos a pasar a la parte práctica. Pero, a ver, chicos, vamos a presentar el ejercicio número 1. A ver, vamos a practicar en estos momentos, ¿ya? Así que todos muy atentos. Yo sé que en casita han estado atentos, han estado escuchando, los ejercicios han sido muy claros, ¿no? Entonces vamos en esta parte a pedir la participación de ustedes. A ver, vamos a ver los participantes. A ver, vamos con Bruno. Bruno, te escuchamos. Bruno. Bruno, hijo, ¿me escuchas? Activa tu audio porque acá ya lo desactivé. Sí, Miss. ¿O quieres participar, verdad? Bien, tenemos el ejercicio número 1. Dice, marca la alternativa que complete la analogía. A ver, desde casita, por favor, piensa bien, ¿no? Tenemos como premisa o palabra base, puerta, esa casa, como, ¿con cuál de las alternativas
completarías la analogía. Tenemos la letra A, vino esa copa. B, reina, castillo. C, señor, señora. D, mujer, hombre. Y E, tapa, pomo. Me vas a decir a qué tipo de analogía pertenece. Y me vas a decir con cuál de las alternativas te quedas tú. Con la A. Con la A. ¿Por qué? Porque vino esa copa. A ver, primero vamos analizando. ¿Vino qué es? Una bebida. Una bebida, ¿cierto? Muy bien. ¿Y la copa? Un vaso. Un vaso, una copa, etcétera, ¿no? Ahora yo te pregunto, a ver, Bruno. En la parte superior, analizamos primero la analogía. Miren, puerta y la casa. ¿De qué analogía estamos hablando, Bruno? ¿Ah? ¿De qué tipo de analogía estamos hablando? De la primera que nos ha enseñado. A ver, ¿cuál de ellas? ¿Parte todo o objeto función? Parte todo. Ya, si nosotros decimos que la analogía es parte todo, correcto, ¿no? Porque parte de la casa es la puerta, ¿cierto? Y Es el la total M. de la casa, el total es la casa. Entonces tengo que buscar, si nosotros vamos analizando, a ver, vino. ¿Vino? Es la M. No, ¿verdad? Entonces, analiza bien, analiza bien. Así tenemos que ir buscando nosotros. No es encerrar por querer encerrar o tachar en la práctica. Tenemos que ir analizando cada alternativa. A ver, ¿tienes alguna alternativa, Bruno? La E. La E. A ver, vamos a analizar la E. ¿Por qué, Bruno, dices la E? A ver, explícame. Porque tapa es a pomo. Porque la tapa es lo que tapa el pomo. Claro, es la parte del pomo, ¿cierto? Ahora sí, ¿te das cuenta? Entonces, chicos, en casita, yo sé que también alguno de ustedes ya tenía la respuesta. Así como también sé que de repente algunos se equivocaron, ¿cierto? Entonces, chicos, no olvidemos que para poder marcar o encerrar la alternativa correcta, tengo que analizar, ir viendo cada alternativa. Y lo primero que tengo que ver es la analogía que se me presenta. Si a mí en la parte superior me están, determino la clase de analogía primero, ¿no? Ya sea de sinonimia, ya sea de antonimia, o ya sea, en este caso, de parte todo, objeto, función, entonces las alternativas que están a continuación tienen que coincidir con el tipo de analogía que se me están presentando. Muy bien, chicos, hasta aquí está terminando el tiempo de la primera reunión. Gracias.